Buenos días. Os voy a hablar de más contenido del volumen 2 de Diagnosis Automotriz Moderna, capítulo 29, cómo vigilar el DPF y demás cosas con el escáner, un propietario o los mecánicos cuando vayan a hacer las revisiones. Primero decir que hay propietarios que prefieren evitar las regeneraciones para evitar las posinyecciones y la mezcla de fuel con aceite y todo lo malo que trae eso. ¿Cómo lo hacen? Pues saben cuál es el nivel de gramos de masa o de porcentaje de hollín, SOT, S-O-O-T en inglés, hollín, que coge el DPF y que se activa, cuando coge ese nivel de gramos, se activa la regeneración activa del DPF, ¿no? Entonces ellos, antes de que coja ese nivel de hollín, lo van comprobando con el escáner, el nivel de hollín, y antes de eso salen a dar una vuelta en autovía y lo ponen a 2500-3000, que coja eso 400 grados y a partir de ahí ya empieza a bajar el hollín. Y ya cuando quieren terminan la prueba. Eso lo están haciendo algunos, ¿no? Y otra gente, pues nada, simplemente hace las regeneraciones activas cuando corresponde. Y otra cosa sería estar vigilando que efectivamente se hacen las regeneraciones bien. Son dos cosas distintas. Por eso voy a hacer dos artículos. El primero va a ser sobre las pasivas. Las pasivas, mira. ¿Qué pasa al poner el coche alto de revoluciones en ruta? Manteniendo 2000, 3000 o más, 2500 o más. En carretera autopista con carga moderada, el motor genera más calor en los gases de escape. Incrementa la temperatura del escape y del DPF. Si la temperatura alcanza o supera aproximadamente 350 o 400 grados, idealmente más hasta 500-600, se produce una regeneración pasiva. El hollín SOT se oxida y se quema de forma natural convirtiéndose en CO2 y ceniza, sin que el sistema tenga que intervenir de forma activa. ¿Es efectivo solo con alto de revoluciones? No basta con subir revoluciones en vacío o en punto muerto. Eso no genera suficiente carga ni calor real en el escape. Lo importante es la combinación. Velocidad sostenida en carretera, ideal, ya te lo he dicho, 80-90, pero más para coger, depende si vas en cuarta o en quinta. Y carga el motor, mantenerlo un rato, 15-30 minutos. Un buen paseo en autopista a ritmo constante con RPMs medias altas es una de las mejores formas de favorecer la regeneración pasiva y evitar que se acumule mucho hollín. ¿Qué tipo de regeneración tiene el DPF? La pasiva ocurre de forma natural con temperaturas altas del escape. No consume extra de combustible de forma notable y es la ideal. Y luego la activa. La EQ detecta mucho hollín e inyecta combustible extra post-inyección para subir la temperatura. Suele pasar en conducción mixta y puede notarse por mayor consumo, olor a quemado, ventiladores más activos. Y luego está la forzada estacionada, que es la que se hace en taller con diagnóstico cuando las anteriores fallan. Bien. Entonces, una de las medidas que adoptan los conductores es la de estar pendiente con el escáner de la cantidad de hollín del DPF y sabiendo por internet o por la experiencia ya del escáner y el coche o por la IA que usemos preguntándolo o preguntando en un taller cuándo se activa la regeneración, con qué cantidad de gramos en hollín o en porcentaje se activa, entonces podremos aprender un patrón de ensuciamiento del DPF para ir consultando el escáner lo justo, o poner una alarma en la app que usemos como escáner, una alarma que se puede configurar en la app que usemos como escáner, si no utilizamos un escáner físico, que nos avisará si lo tenemos conectado cuando el hollín llega a tal nivel. Y entonces es cuando tendremos que salir a autopista y poner el coche a 2500-3000 para que el DPF coja temperatura y podremos ver cómo baja el hollín. Así los propietarios evitan las posinyecciones y el peligro de mezcla de fuel con aceite.
pero hay que tener en cuenta que los coches pueden activar en ciudad la regeneración cada 60 o 70 kilómetros y otros cada 100 o 150. Depende de lo mixta que sea la conducción, más en ciudad pues más pronto. Ya os lo digo, hay experiencias de Renault Talisman que cada 60 o 70 kilómetros ya se activa la regeneración en ciudad. Y hay otros con furgonetas que se activa cada 150 kilómetros. Bien, ahora voy a explicar cómo configurar la aplicación Torque, Torque, con un adaptador ELM327, a utilizarlos como escáner y ver la masa de hollín. Bien, Torque Pro funciona mejor, la versión de pago es mucho mejor, Funciona mejor con adaptadores ELM327 de buena calidad, versión 2.1 o superior. Hay que evitar los muy baratos chinos. El proceso es más recomendable para Android, pero seguramente algo habrá para Apple. La masa de hollín no es un PID, un parámetro, un PID estándar. Casi siempre hay que añadirlo como PID personalizado. El valor exacto depende de la marca y modelo del coche. Configuración inicial del LM327 y el Torque Pro. Apagamos el coche, enchufamos el LM327 en el puerto OBD2 debajo del volante normalmente. Encendemos el contacto sin arrancar. En el móvil vamos a ajustes, Bluetooth, emparejamos el adaptador. Normalmente aparece como OBD2 o LM327. El código virtual para emparejar es 1234 y si no 000, 4 ceros. Luego abrimos el Torque Pro. Vamos al icono de engranaje, abajo a la izquierda, el de la rueda con dientes. Ajustes, configuración del adaptador, OBD2. Seleccionamos el adaptador Bluetooth y activamos conectar automáticamente si aparece. Probamos la conexión arrancando el motor. Los 4 iconos deben aparecer en azul. Luego, creamos un perfil del vehículo. Engranaje, perfil del vehículo, crear nuevo perfil. Introducimos los datos del coche, marca, modelo, motor, etc. Y después añadimos o importamos el PID, especialmente el de masa de hollín. ¿Cómo se importa un archivo CSV? Bien, descargamos un archivo .csv como PID para el coche. Primero lo buscamos en Google, en los foros, entre comillas, buscamos Torque Pro, el modelo del coche, DPF PID, DPF PIDS, PIDS, y espacio CSV, que es el tipo de archivo. Bien, le damos, encontramos alguno, lo descargamos. Bien, abrimos el Torque Pro, vamos a engranaje, ajustes, gestionar PIDs sensores extra. Tocamos los 3 puntos, arriba a la derecha, y damos a importar CSV o import CSV file. Y ahora buscamos el archivo en descargas del móvil y lo seleccionamos directamente. Bien. Luego podemos añadir un tablero configurado personalmente. En la pantalla principal mantenemos pulsado un medidor que esté vacío o tocar el más que haya por ahí. Seleccionamos medidor de aguja o texto. Y después el PID, seleccionamos hollín G de gramos o DPF SUT más. Ajustamos los colores y rangos y ya está. Bien, ahora voy a hablar de otra app, la app Car Scanner, distinta a Torque Pro. Puedes utilizar perfectamente la app Car Scanner ELM OBD2 con un adaptador ELM327 de buena calidad. De hecho, mucha gente la usa como alternativa o complemento a Torque Pro, especialmente para monitorizar el DPF, masa de hollín, regeneraciones, temperaturas, etc. Car Scanner está diseñado específicamente para adaptadores ELM327 y compatibles. Funciona con Bluetooth clásico, Bluetooth LE y Wi-Fi. En Android funciona muy bien con la mayoría de LMs decentes. En iPhone, iPad prefiere Bluetooth LE o Wi-Fi. Bien.
Muchos usuarios consideran que CanScanner lee mejor los PID personalizados del DPF, la masa del hollín en coches europeos, Volkswagen, Peugeot, Citroën, que Torque Pro en algunos casos. Hay distintos tipos de LM327, de estos adaptadores que se ponen ahí en el OBD. Sí, no todos los LM327 son iguales. Existen diferencias importantes. Tipo de adaptador. LM327 chinos muy baratos. Versión 1.5 falsos. Calidad baja, velocidad, estabilidad lenta, inestable, recomendado para escáner Torque, no recomendado. Precio 5 o 10 euros. Muchos fallos. Luego, tipo adaptador. LM327 versión 2.1, 2.3. Decentes. Calidad media alta, estabilidad, recomendado, sí, precio aproximado 15-25, los más comunes recomendados. Luego hay otros ya más caros y mejores, que son el V-Gate iCar Pro 2S o el V-Linker calidad alta, velocidad alta, estabilidad muy buena, recomendado, excelente, precio 25-40 euros, muy recomendados, etcétera. Ventajas de usar CarScanner junto a Torque. CarScanner suele tener una interfaz más moderna y fácil de crear dashboards, tableros personalizados. A menudo lee mejor los parámetros del DPF y tiene una versión gratuita bastante completa, y la Pro se paga una sola vez y con suscripción. ¿Cómo se haría? Pues lo igual que con el Torque Pro. Descarga CanScanner ELM OBD2 desde Play Store. Enchufa el LM327 y enciende el contacto. Abre la app, te pedirá conectar el adaptador, Bluetooth o Wi-Fi. Una vez conectado puedes añadir PIDs personalizados de forma similar a Torque o importar presets. Para masa de hollín busca en los foros CarScanner, DPF PIDs y la marca del coche. Muchos usuarios comparten listas para importar. Bien, esto es una parte del contenido que tiene el capítulo 29 del libro.